Hola, ¿cómo estamos? El día de hoy es un video bastante especial porque es una historia que quería contarles hace mucho tiempo. Yo sé que la gran mayoría de ustedes ya lo leyó porque son mejores fans que yo. Pero esto va a ser la narración del primer capítulo de la novela de Smile Pretty Cure. Antes de empezar quiero mandar un saludito a Cure King por todo el apoyo que le está dando a la página. Muchas gracias, se te quiere un montón, gracias por comentar en todos los videos. Y ahora sí, vamos dándole. La historia de la novela de Smile Pretty Cure inicia con una dulce narración. La voz de una dulce jovencita nos está narrando los eventos que ya conocemos, como Miyuki Hoshisora llega tarde a su primer día de clases, pero se encuentra con Candy helada, quien se estrella directamente con su cara. Después nos van platicando uno a uno de las hazañas que estas chicas han tenido. Nao, Reika, Yayoi y Miyuki protagonizan varios combates en donde derrotan poco a poco a los generales del reino del Bad End Kingdom. Estos habían tomado los Cure Cores y los habían corrompido para poder recolectar la energía negativa y de esta manera despertar a su enorme y fiero comandante Pierrot, el rey de todo el mal en este mundo. Así que poco a poco las chicas van avanzando y van derrotando. Asimismo van recuperando los Cure Cores para poder regresar a la gran reina a este mundo. Sin embargo, después, pues ya sabemos lo que pasa. La reina en realidad decide renunciar a este poder para que ellas puedan obtener un power-up que les permita derrotar al mal. Incluso Candy se une a la batalla, Pop su hermano mayor, y finalmente se reconoce a Candy como la sucesora de la reina, que ahora va a ser la gobernante de Merchland. Cuando la narración termina, la voz de una pequeña niña interrumpe a Miyuki y le dice que qué pasó después. Se trataba de Yoshimi-chan, una pequeña niña que acudía a diario a la librería donde trabajaba Miyuki para escuchar las historias que ella le tenía que contar. En esta situación, Miyuki ya trabajaba en una librería en un trabajo de medio tiempo. Habían pasado 10 años desde los hechos de la serie y nos encontramos en un lugar bastante más grande. No se había visto con sus amigas en muchos años. Y de hecho, no era tan bien la vida que ella había imaginado. Trabajaba en esta librería, sí, y le gustaba compartir estas lecturas con los niños. Pero bueno, no es algo que ella tuviera que hacer. De hecho, ese no era su trabajo, era algo que hacía más que nada voluntariamente. Pero le encantaba hacerlo. Cuando la pequeña se va, antes de irse, pues insiste demasiado en saber qué es lo que había pasado. Miyuki tiernamente le comienza a decir que quizás ese no era el final de la historia, que quizás las Pretty Cure seguían por allí, hablando y combatiendo el mal. Entonces le dice que la pequeña Yoshimi pregunta que cómo sabe eso, que si ya conoció a las Pretty Cure. Así que Miyuki señala su gafete, en donde puede leerse claramente Hoshisora Miyuki. Los ojos de la pequeña niña se iluminan, como si estuviera viendo, no sé, una estrella, y se emociona muchísimo. Miyuki le pide que guarde el secreto, pero la pequeña Yoshimi, completamente emocionada, le platica a su mamá que Oni-chan era Cure Happy. Un niño bastante engreído comienza a acusarlas de mentirosas, porque bueno, niños fastidiosos hay en todos lados. Miyuki lo trata con bastante amabilidad a pesar de ser un niño grosero, pues un cliente es un cliente. Más tarde se puede ver a Miyuki pues acomodando las estanterías y siendo regañada por el gerente, algo que parece ser habitual, ya que Miyuki suele ser muy distraída y en esta ocasión en su trabajo no era distinto. Sin embargo, ella estaba feliz con su trabajo. Cuando sale de trabajo, se encuentra con su padre y con su madre. Ahí empieza a recordar cómo durante la secundaria escribió un cuento que ganó bastante reconocimiento. El cuento se llamaba Smile-chan. Y es la historia básicamente de que vivió cuando era pequeña, cuando su abuela le regaló un espejo y conoció a una jovencita que le alegró el día. Ella decidió ser una autora de cuentos infantiles desde ese entonces. Sin embargo, las cosas no habían salido muy bien, y varias editoriales ya habían rechazado su libro La Gran Sonrisa, mismo libro que había estado leyéndole a Yoshimi-chan al principio de la novela. Sí, las cosas no estaban muy bien en su vida.
Después de esto, pues se asisten a su casa y a la mañana siguiente se despierta tarde y acude al trabajo corriendo. Su madre la había reconfortado un poco, pero lo flojita no se le había quitado. Al llegar se encuentra con que todos sus compañeros de trabajo se encontraban bastante tristes, estaban bastante deprimidos, era como si alguien se hubiera llevado sus almas. El gerente le pide a Miyuki que vaya hacia donde se encuentra y ella acude. Pregunta que si tiene algo que ver con las amonestaciones del niño y le dicen que no y que se calle. Pero entonces reclama que si es por haber metido mal una bitácora de libros de pedidos y le dicen: Miyuki, por favor, cállate. Estoy intentando decirte algo importante. Y entonces le revelan que la librería va a cerrar el mes siguiente. Esto es un golpe demoledor para Miyuki. Se puede notar cómo se empieza a quebrar su voz. Pero no hay nada que hacer. Todos están en la misma situación. Bueno, ese mismo día acude de nuevo Yoshimi-chan a la librería. Ya era costumbre para ella. Su madre finalmente la deja con Miyuki y va a hacer sus compras. Cuando Miyuki le dice que qué es lo que quiere que lean ese día, Yoshimi sonríe y de una manera muy alegre le pide que vuelvan a leer La Gran Sonrisa, el libro que había escrito Miyuki, el libro que narraba la historia y la travesía de las Pretty Cure. Así que lo vuelve a leer con toda su pasión, con gran alegría y con gran anhelo. Para terminar el día, Yoshimi-chan y Miyuki se encuentran platicando y le dice que ella siempre va a regresar ahí, y Miyuki le dice que siempre la estará esperando, aún sabiendo que esto es una mentira, pues la librería cerraría pronto, aunque esto destrozaba más a Miyuki que a Yoshimi. Cuando terminó el turno, ella quiso hablar con el gerente. Le quiso hacer ver que podrían hacer otra cosa, podrían intentar mutar la librería, podrían hacer que la librería se fusionara con un café, que tenía que sobrevivir. El gerente entiende perfectamente que esta actitud es por Yoshimi-chan, pero le explica que la decisión ya ha sido tomada y que no pueden cambiarla así como así. También le pide que sea comprensiva, pues es que a la persona a la que más le dolía este cierre era él. Habían sido 20 años de trabajo duro para el gerente, y no estaba precisamente feliz de cerrar este capítulo de su vida. Miyuki lo entiende. Finalmente, el gerente le dice que los milagros solo ocurren en los cuentos de hadas, y que no había nada que hacer. El terreno había sido vendido y estaría siendo preparado para hacer un nuevo centro comercial. Miyuki sale abatida, se encuentra sumida en sus pensamientos, no sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Decide que va a seguir trabajando y dándolo todo hasta el final, pero de alguna manera esto le sabe bastante agridulce. Entonces, cuando va cruzando la calle, se encuentra con una joven, ambas chocan y caen al suelo. Un repollo sale rodando por el piso. Esta jovencita no era otra que su gran amiga Akane, quien al mirarla la reconoce de inmediato. Ambas se ponen a platicar bastante alegres, sin embargo Akane se da cuenta de que Miyuki no está precisamente contenta y la ve bastante apagada. Intenta animarla como es de costumbre, recogiendo también el repollo, ya que ella había ido a hacer compras de último momento. Akane ya se encontraba trabajando en la tienda de comida de sus padres, y mientras estaban poniendo al día, el libro que tanto le gusta a Miyuki empieza a caerse de su bolsa hasta que se cae. Akane le ayuda a levantarlo y ve que en él está escrito The Great Smile, o la gran sonrisa. Lo ojea un poco y se da cuenta de que varios de estos personajes le recuerdan a ella y a otras de sus compañeras de la secundaria. Ahí estaban Cure Peace, Cure Sonny, Cure Beauty, Cure March y por supuesto Cure Happy. Es entonces cuando Miyuki empieza a recordar poco a poco esos días en la secundaria. Bastante extraño, algo que habían sido convivencias tan vívidas ahora parecían solo recuerdos, y en este momento no era más que un cuento que ella había escrito basada en sus amigas durante la secundaria. Después de la charla, Akane le dice que, bueno, ella tiene que volver al trabajo, pero que deben volver a verse. Miyuki acepta y se va a su casa. A la mañana siguiente va a trabajar nuevamente. Intenta, estar más tranquila, pero bueno, no lo logra. Va a estar un poquito deprimida el resto del capítulo.
Espera con bastante paciencia a Yoshimi-chan, pero esta no llega, y pasa 1, 2, 3, 4 días, pero esta no regresaba. Entonces, Miyuki ve a la madre de Yoshimi-chan y va a hablar con ella. Y le da cuenta que, bueno, Yoshimi era una niña bastante tímida, no tenía amigos y su único pasatiempo era leer estas historias en los cuentos ilustrados. Miyuki lo entiende perfectamente. Sabe que la niña ahora sabe que la librería va a cerrar, que se siente traicionada, por lo que pide a la madre de Yoshimi poder acompañarla para hablar con Yoshimi-chan. Así que esta accede y van juntas a su casa. Miyuki se acerca al cuarto, pero Yoshimi-chan tenía cerrada la puerta. Era una niña bastante introvertida, así que le dolía bastante las mentiras de la señorita Miyuki, por lo que no se reprime ni un poquito al llamarla así. Le dice mentirosa, que le había dicho, que le había prometido que jamás la iba a abandonar, que siempre estaría ahí para contarle su historia, pero ahora la librería iba a cerrar. Miyuki se disculpa y le pide que por favor recupere la confianza. Le dice que la gran sonrisa es un cuento, pero no un final, y que las Pretty Cure que aparecen ahí podrían no ser las únicas. Y también le pide que ella escriba un final más adecuado para esta historia. Yoshimi-chan no contesta, pero se escuchaba su respiración agitada al otro lado de la puerta, intentando contener el llanto. Por su lado, Miyuki, después de decir un gran discurso, se da cuenta que no lo estaba diciendo exactamente para Yoshimi, se estaba dando ánimos ella misma. Sabía que el encuentro con Akane no había sido un encuentro cualquiera, había sido algo bastante milagroso. Pues estos milagros quizás sí ocurrían también en la vida real. Más tarde, cuando regresa a su casa, empieza pues a arreglar su cuarto, ve la estantería y luego se vuelve a acostar. Empieza a dormir y durante sus sueños comienza a ver recuerdos muy vívidos. Aunque no parecían recuerdos, parecía un sueño. Ve a la hada Candy estrellándose con su cara. Después avanza el tiempo y ve a sus compañeras en el aula. Ve a la señorita Akane aliviando sus inquietudes en la escuela. Era un recuerdo muy vívido. Era un sueño. Estaba segura de que se había convertido en la protagonista de su cuento. Y se preguntaba si esto era porque había estado pues durmiendo bastante. Lo habían estado leyendo a diario, por lo que pensó que se había sugestionado con él. Sin embargo, una pequeña voz la hizo despertarse. Ella se incorporó rápidamente. Vio el libro y también lo abrió. Una pequeña voz había emanado desde sus páginas. No sabía si estaba perdiendo la razón, pero era de esta manera. Abrió el libro, comenzó a hojearlo. Vio a cada una de las chicas. Recuerdos comenzaron a atiborrarse en su mente, pero es como si una bruma intentara taparlos. Y se empezó a preguntar por qué. ¿Por qué no puedo recordar? ¿Por qué no puedo recordar a alguien tan importante? Entonces, de su almanaque, de su librero, sacó un pequeño álbum de fotografías de su graduación. Entonces vio a sus amigas. Vio a Nao, vio a Akane, vio a Yayoi, vio a Reika, y comenzó a tener recuerdos sobre ellas. Se empezó a preguntar por qué se había olvidado de ellas, por qué hasta el momento en que vio a Akane no las recordaba. Entonces se empezó a escuchar otra vez una voz. Una pequeña voz irritante, delgada y chillona que decía Kuru después de cada frase. Esto asustó en primer lugar a Miyuki, pero rápidamente pensó que era solo su imaginación. Sin embargo, la voz volvió a escucharse, pidiendo ayuda. ¿Desde el libro? ¿Desde el librero? No sabía exactamente por dónde, pero entonces comenzó a buscar por toda la habitación. Ya era claro que no estaba solo en su mente, la voz estaba oyendo y se volvió a escuchar. Fue ahí cuando volteó a su librero. De donde había obtenido su álbum de fotografías había una luz. Esta emanaba bastante brillante. Entonces, como si siempre lo hubiera sabido, agarró los libros. Los de arriba a la derecha, los de abajo a la izquierda, después arriba dividiéndolos hacia los lados, como si siempre lo hubiera sabido. Y cuando pensó que todo había sido su imaginación, del librero apareció una luz cálida, una luz bondadosa que rápidamente la absorbió. Y así es como termina este primer capítulo de la novela de Pretty Cure Smile. La verdad es que recomiendo que lo lean en cuanto puedan, pero si no, aquí vamos a estarlo resumiendo pues
ahí cada que lleguemos a una meta, porque la neta sí está muy chida y la recomiendo leer. Yo no me enrollo más, soy Pambo Helado Maravilla y nos vemos.